Los círculos de cultivos. ¿Mensajes del más allá o creaciones humanas? Aparecen de la noche a la mañana. Gigantescas figuras geométricas dibujadas con precisión sobre los campos de cultivo. Algunos dicen que son un simple engaño, obras de artistas anónimos que buscan atención. Otros creen que son señales extraterrestres, mensajes codificados de inteligencias que nos observan desde las estrellas. Desde Inglaterra hasta Sudamérica, estos enigmáticos patrones han desconcertado a científicos, ufólogos y curiosos por décadas. ¿Cómo se crean? ¿Por qué aparecen en lugares específicos? ¿Existe una conexión con fenómenos paranormales o astronómicos? Hoy, en Misteriosidad, nos adentramos en el misterio de los círculos de cultivos. Prepárate para explorar teorías, evidencias y los casos más impactantes de este enigma sin resolver. Bienvenidos al misterio. Prepárate para una inmersión profunda en un misterio que ha intrigado al mundo durante décadas, los círculos de cultivos. Sí. En esta inmersión vamos a explorar un artículo titulado Información sobre los círculos de cultivos y la clave de la energía infinita. Ajá. Un título que ya nos sugiere que nos espera algo realmente extraordinario. Sí, un tema fascinante, ¿verdad? Desde simples aplanamientos en campos hasta diseños complejos que parecen desafiar toda explicación lógica. Ujú. Los círculos de cultivos han generado especulaciones y teorías que van desde lo científico hasta lo paranormal. Exactamente. Y la gran pregunta que nos intriga a todos es, ¿quién o qué está detrás de estos enigmáticos patrones? ¿Son bromas elaboradas? ¿Fenómenos naturales inexplicables? ¿O hay algo más extraterrestre? Bueno, para empezar a desentrañar este misterio, el artículo nos lleva a 1966 a Australia. Un granjero llamado George Pedley reportó haber visto un extraño objeto gris salir de una laguna cerca de su propiedad. Al ir a investigar, encontró lo que llamó un nido de juncos aplanados en un patrón espiral, como si algo hubiera aterrizado allí. Un encuentro bastante escalofriante, ¿no? Y lo que hace aún más intrigante es que ese mismo año, más de 200 estudiantes y profesores en Melbourne presenciaron un objeto similar, Sí. antes de que aterrizara en un campo cercano, dejando otro nido de hierba aplastada. Lo curioso es que, según el artículo, hubo supuestos intentos de encubrir estos incidentes. Se dice que militares acordonaron la zona y que hombres de negro amenazaron a los testigos para que guardaran silencio. Oh, wow. ¿Te imaginas la presión que debieron sentir? Como si estuvieran en una película de ciencia ficción, ¿verdad? Exacto. Pero la historia de los círculos de cultivos no termina ahí. A finales de los años 70 empezaron a aparecer patrones circulares en los campos de cultivo de Inglaterra cada vez más complejos y frecuentes en las décadas de los 80 y 90. Al principio la gente buscaba explicaciones racionales. Algunos lo atribuían a vientos inusuales, mientras que otros incluso sugerían que eran erizos los que creaban los diseños. Ajá. Pero a medida que los círculos se volvían más elaborados, esas explicaciones parecían cada vez menos plausibles. Claro, es difícil imaginar cómo un erizo podría crear patrones geométricos tan precisos, ¿verdad? Imposible. Luego, en 1991, dos hombres, Doug y Dave, afirmaron ser los autores de muchos círculos de cultivos, explicando que los creaban usando cuerdas y tablas. Su confesión fue ampliamente difundida y muchos la tomaron como prueba de que todos los círculos de cultivos eran simplemente bromas. Ajá. Sin embargo, hay quienes creen que Doug y Dave fueron presionados para confesar o que solo fueron responsables de algunos de los círculos más simples. Es interesante cómo, a pesar de esta confesión, el misterio de los círculos de cultivos no desapareció. De hecho, la aparición de diseños cada vez más complejos, algunos con patrones matemáticos inexplicables, alimentó aún más la intriga. De hecho, un biofísico llamado Dr. William Levengood analizó plantas de los círculos de cultivos y encontró anomalías que no podían explicarse por un simple aplastamiento. Los nodos de las plantas estaban alargados, faltaban semillas y la composición misma de las plantas parecía alterada. Eso sugiere que algo más que una simple fuerza mecánica estaba en juego, ¿no? ¿Qué tipo de energía podría causar esas transformaciones en las plantas? Y no solo eso. Se encontraron minerales cristalizados en el suelo de los círculos de cultivos, un proceso que normalmente requiere una presión o calor extremo durante largos periodos de tiempo. Es como si una energía desconocida hubiera alterado la estructura molecular del suelo. Realmente te hace cuestionar todo lo que creías saber, ¿verdad? Totalmente. Y si los círculos de cultivos no son bromas ni fenómenos naturales, ¿qué son entonces? Una de las teorías más fascinantes es que son mensajes de origen extraterrestre. En 1974, el astrónomo Carl
Sagan envió el famoso mensaje de Arecibo al espacio, una transmisión de radio con información sobre la humanidad y la Tierra. Correcto, un intento de contactar con vida extraterrestre. ¿Y qué tiene que ver esto con los círculos de cultivos? Años después apareció un círculo de cultivo cerca del observatorio de Chilbolton, en Inglaterra, con un patrón que parecía replicar el formato del mensaje de Arecibo, pero con información diferente. Increíble. Una respuesta al mensaje de la Tierra. Pero ¿por qué elegirían comunicarse a través de patrones en un campo? Es una pregunta que nos deja perplejos sin duda. Y hay más. En 2011, un círculo de cultivo en Italia representó una estrella de 7 puntas junto con un código que algunos interpretan como Enki. Enki, el dios sumerio. ¿Qué podría significar esto en el contexto de los círculos de cultivos? Enki es una figura fascinante en la mitología sumeria. Se le asocia con la sabiduría, la creación y la tecnología. Algunos creen que Enki era en realidad un líder de los Anunnaki, una raza extraterrestre que, según algunas teorías, visitó la Tierra en la antigüedad. Podría ser que los Anunnaki estén detrás de los círculos de cultivos. Están intentando comunicarse con nosotros a través de estos diseños. Es una posibilidad que intriga a muchos. Y la estrella de 7 puntas en el círculo de cultivo italiano añade otra capa de misterio. Este símbolo está conectado con la frecuencia de 432 Hz, que algunos consideran la frecuencia natural del universo. La frecuencia natural del universo. ¿Y qué tiene que ver esto con los Anunnaki y los círculos de cultivos? Es una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Te puedo adelantar que la frecuencia de 432 Hz está relacionada con la armonía y el equilibrio en la naturaleza, y algunos creen que podría tener un papel clave en la generación de energía libre. Energía libre. Eso sí que sería revolucionario. Parece que este misterio se vuelve cada vez más profundo. No te pierdas la segunda parte de nuestra inmersión en los círculos de cultivos, donde exploraremos la posible conexión entre estos diseños enigmáticos y la energía infinita. Retomamos nuestra inmersión en el enigma de los círculos de cultivos y la posibilidad de que estos diseños que desafían nuestra comprensión contengan mensajes ocultos, quizás incluso una guía hacia la energía infinita. Como bien decías, la aparición de la estrella de 7 puntas en el círculo de cultivo italiano de 2011 nos lleva a la frecuencia de 432 Iotis, un número que resuena en diversos ámbitos desde la música hasta la geometría sagrada. La verdad es que la idea de una frecuencia universal me resulta fascinante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la conexión entre la frecuencia de 432 Hz y los círculos de cultivos? Claro, algunos investigadores como Michael Ligel creen que los patrones geométricos de los círculos de cultivos son representaciones visuales de ondas sonoras y que la frecuencia de 432 Hz podría ser la clave para crear estos diseños. Imagina la energía del sonido vibrando a través de los campos manifestándose en formas complejas. Es como si la Tierra misma se convirtiera en un lienzo para una sinfonía cósmica, ¿verdad? Pero ¿por qué 432 Hz? ¿Qué tiene de especial esta frecuencia? Se dice que 432 Hz está en sintonía con la frecuencia natural del universo, con la resonancia de la Tierra e incluso con el ADN humano. Se asocia con la armonía, el equilibrio y la sanación. Algunos músicos afirman que la música afinada a 432 Hz produce un sonido más agradable y relajante. Es interesante cómo esta frecuencia parece conectar diferentes aspectos del mundo natural, desde los planetas hasta nuestro propio cuerpo. ¿Y cómo se relaciona esto con la idea de la energía libre que mencionamos antes? Bueno, hay quienes creen que la frecuencia de 432 Hz podría ser la clave para desbloquear una nueva forma de energía limpia y limitada. Piensa en los círculos de cultivos como planos e instrucciones codificadas en un lenguaje que aún no comprendemos del todo. Es como si alguien estuviera intentando mostrarnos el camino, ¿no? Dándonos pistas para resolver uno de los mayores desafíos de la humanidad. Exactamente. Y el hecho de que algunos círculos de cultivos representen complejos diagramas electromagnéticos y fórmulas matemáticas parece apoyar esta teoría. Recuerdo que mencionamos a Umberto Baudo, un inventor italiano que se inspiró en los círculos de cultivos para desarrollar un dispositivo de energía libre. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su trabajo? Baudo cree que los diagramas que aparecen en los campos son planos para motores magnéticos y sistemas de fuerza centrífuga que podrían generar movimiento perpetuo desafiando las leyes de la física tal como las conocemos. Su trabajo se basa en la idea de que podemos aprovechar la energía del campo magnético terrestre de una manera que aún no hemos descubierto. Suena increíble, casi como algo de ciencia ficción. Pero es realmente posible. ¿Podrían los círculos de cultivo ser la clave para acceder a una fuente de energía limpia y limitada? Es una pregunta que la ciencia convencional aún no puede responder. Pero la historia está llena de ejemplos de ideas que en su momento fueron consideradas imposibles y luego resultaron ser ciertas. Claro, piensa en Galileo, Copérnico, tantos que desafiaron el conocimiento establecido de su época. ¿Y si los círculos de cultivo son un nuevo desafío a nuestra comprensión del universo? Precisamente,
Nos invitan a cuestionar nuestros límites, a explorar nuevas posibilidades, a considerar que hay mucho más en el mundo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. En 1996, cerca de Stonehenge, un piloto presenció la formación de un complejo círculo de cultivo en menos de una hora. El diseño se asemejaba al conjunto de Julia, un patrón fractal increíblemente complejo. Es difícil imaginar cómo algo así podría ser creado tan rápidamente por manos humanas. Exacto. Y hay muchos otros ejemplos de círculos de cultivos que representan figuras geométricas y fórmulas matemáticas avanzadas, como la identidad de Euler, que describe la relación entre las constantes fundamentales de las matemáticas. Es como si alguien estuviera intentando comunicarse con nosotros a través de un lenguaje universal, el lenguaje de las matemáticas. Tal vez los círculos de cultivos son una forma de comunicación que trasciende las barreras del lenguaje y la cultura, un mensaje dirigido a una civilización que, como la nuestra, ha desarrollado la capacidad de comprender las matemáticas complejas. Es una idea que abre la mente a un sinfín de posibilidades. ¿Podrían estos mensajes contener la clave para resolver no solo el problema de la energía, sino también otros desafíos que enfrenta la humanidad? Es una pregunta que nos lleva al terreno de la especulación, pero no por ello deja de ser fascinante. Y si estos mensajes provienen de una inteligencia extraterrestre, ¿cuál sería su propósito? ¿Nos estarán advirtiendo de algún peligro? ¿Intentarán ayudarnos a evolucionar como especie? En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos las posibles motivaciones detrás de los círculos de cultivos, las implicaciones de la energía libre y el impacto que este conocimiento podría tener en la humanidad. Hemos explorado las anomalías científicas, las conexiones con civilizaciones antiguas y la posibilidad de que los círculos de cultivos sean mensajes codificados con información crucial para la humanidad. Pero si estos diseños realmente contienen la clave para la energía libre, ¿cómo cambiaría eso en nuestro mundo? La energía libre, como hemos discutido, significaría un cambio radical en nuestra civilización. Imagina un mundo sin la dependencia de los combustibles fósiles, sin las guerras por el petróleo, sin la contaminación que asfixia nuestro planeta. Un mundo donde la energía no sería un lujo, sino un derecho fundamental para todos. ¿Cómo impactaría eso nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra forma de vida? Las posibilidades son inmensas. La energía libre podría impulsar un nuevo renacimiento tecnológico, permitiendo avances que hoy solo podemos soñar: viajes espaciales más rápidos, colonización de otros planetas, tecnologías que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Sería una revolución sin precedentes. Pero ¿estamos realmente preparados para un cambio tan drástico? ¿Y si la energía libre cae en las manos equivocadas? Es una pregunta que debemos considerar seriamente. La historia nos ha enseñado que el poder sin control ni ética puede ser destructivo. La energía libre en manos equivocadas podría usarse para crear armas aún más poderosas, para aumentar la desigualdad, para consolidar el control de unos pocos sobre la mayoría. Entonces la clave no está solo en descifrar los mensajes de los círculos de cultivos, sino en asegurarnos de que la energía libre se use para el bien común, para el progreso de toda la humanidad. Exactamente, necesitamos desarrollar una nueva ética energética basada en la sostenibilidad, la cooperación y el respeto por nuestro planeta. Debemos preguntarnos cómo podemos usar esta energía para crear un mundo más justo, más equitativo, más sostenible. Es una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad única. La energía libre podría ser la clave para resolver muchos de los desafíos que enfrentamos como especie: el cambio climático, la pobreza, la escasez de recursos. Imagina un futuro donde la energía no sea una fuente de conflicto, sino de unidad, un futuro donde la colaboración y la innovación nos permitan construir un mundo mejor para las generaciones futuras. Es una visión inspiradora, un camino que vale la pena explorar, y aunque todavía no tenemos todas las respuestas, los círculos de cultivos nos invitan a cuestionar, investigar e imaginar un futuro diferente. Quizás en esos patrones enigmáticos, en esas formas que desafían nuestra lógica, se encuentra la clave para un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un capítulo donde la energía libre nos impulse hacia un futuro más brillante, más sostenible y más justo para todos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de los círculos de cultivos. Esperamos que esta exploración te haya inspirado a cuestionar, a investigar y a mantener la mente abierta a las infinitas posibilidades que nos ofrece el universo. Si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena y las gracias. Y te animo a suscribirte.